grande para el conferencista, el doctor Emilio. Quiero también, para ya comenzar el tema que me trae, que es el tema de las competencias, tal y como ustedes ven aquí, quiero hacerlo con un recurso asistido que a menudo utilizo y es el leerles una historia, el comentarles una historia. ¿Y por qué utilizo este recurso? No solo por la hora que tenemos aquí, no solo porque comparto las cuestiones que plantea la neurociencia, que es necesario. Hay una curva ahí de atención hasta los 20 minutos donde el profesor, donde el orador tiene que hacer pequeñas intervenciones para lograr esa motivación en el auditorio. Y yo quiero entonces comenzar esta actividad inspirándolos con una historia, porque las historias nos permiten construir imágenes que nos dan anclajes ante determinadas situaciones en la vida y sobre todo ante situaciones diversas, y esa conexión con la vida pues la vamos a lograr a través. Entonces vamos a utilizar esta pequeña historia y no dilato más lo que les voy a leer. Dice: Marcos trabaja en una empresa desde hace 2 años. Siempre ha sido muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llega puntual y está orgulloso de que en 2 años nunca ha recibido una amonestación. Cierto día buscó al gerente y le reclamó que Fernando, su compañero de trabajo, hacía solo 3 meses que había ingresado a la empresa y ya había sido promovido a supervisor, pasándole a él por encima. Le contestó el gerente mostrando preocupación. Pero mientras resolvemos esto, le dice el gerente, quisiera pedirle que me ayude a resolver un problema. ¿Sí? Y el gerente comienza a decirle: quiero dar frutas al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. En la bodeguita de la esquina venden frutas. Por favor, averigua si tienen naranjas. Marcos se esmeró en cumplir el encargo y en 5 minutos estaba de vuelta diciendo: señor, sí tienen naranjas para la venta. ¿Y cuánto cuestan?, preguntó el gerente. No pregunté por eso, dijo Marcos. Ok, pero ¿viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal? Tampoco pregunté por eso, señor. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja?, le pregunta el gerente. No, señor, pero creo. Bueno, siéntate ahí un momento, le dice el gerente, coge el teléfono y manda a llamar a Fernando. Cuando se presentó este último, dio las mismas instrucciones y en 10 minutos estaba de vuelta. Señor, le dijo Fernando, tiene naranjas lo suficientes para atender a todo el personal, y si prefiere también tienen plátano, lechosa, melón y mango. En este papelito le anoté los precios. Dicen que si la compra por cantidades nos dará un descuento del 10%. He dejado separada la naranja, pero si usted coge otra fruta, debo regresar mañana a confirmar el pedido. El gerente entonces se dirigió a Marcos, que aún seguía estupefacto. Preguntó: ¿perdón? ¿Qué me decía usted? Nada, señor, eso es todo, con su permiso. Vean ustedes, y los voy a dejar entonces procesar esta historia, pero vean qué nos está diciendo la historia, que evidentemente es reveladora de una problemática de todos los tiempos, pero que en el momento actual cobra gran importancia, y es que el profesional del presente siglo tiene que necesariamente estar dotado de elevados valores morales, por todas las contradicciones en que se encuentra, por todas las interrelaciones, por las relaciones que permite la tecnología, por ese impacto, pero tiene que ser competente. Hay algo importante, y es que en diferentes conferencias y documentos de notable trascendencia por su impacto en las políticas educativas, han sido examinados los factores que están en la base de ¿qué? De la débil conectividad que existe entre la educación, y el doctor Emilio lo planteaba, ¿verdad?, al final de su conferencia, entre la educación y las demandas sociales. Esto nos está entonces planteando un desafío importante, y es la necesidad de preparar a individuos para desempeñarse con éxito en la sociedad contemporánea. Fíjense que la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI nos está planteando también, y pondera esto, y nos está planteando aprendizajes básicos: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender. Fíjense que estos saberes tienen una importante y un vínculo con la formación por competencias, que emerge como una categoría esencial. Pero esa formación por competencia está impactando ¿en qué? En la necesidad de que la educación la logre. Entonces, en este sentido,
vamos nosotros a ver también un elemento importante a partir de todas estas ideas que se están analizando, y está ponderando el imperativo de la necesidad del surgimiento de nuevos paradigmas y que demanden un nuevo tipo de aprendizaje que incluya la formación de competencias que van a servir luego en los diferentes órdenes de la vida. Numerosos autores están coincidiendo en señalar la emergencia de este concepto de competencia en el contexto de la educación contemporánea, así como un enfoque por competencias en la educación que dé al traste con una educación. Y el doctor Emilio, vuelvo a apoyarme en su presentación, en este final, hacía referencia en que este tiene que dar o que dé al traste, que supere, que trascienda las limitaciones de una educación tradicional. Las competencias constituyen en la actualidad una conceptuación y un modo de operar en la gestión de los recursos humanos que van a permitir una articulación entre la gestión, el trabajo y la sociedad. Y en este sentido veamos que es necesario que nosotros logremos establecer una conexión entre, para esa formación de competencias, para ese profesional que necesitamos, entre la escuela, la vida y el trabajo. ¿Por qué? El doctor Emilio lo decía, ¿verdad? En la escuela muchas veces dotamos de elementos teóricos, de un teoricismo que está ahí sobreponiéndose, y nosotros necesitamos una escuela que prepare al hombre para la vida. Pero también necesitamos que esa escuela prepare al hombre para el trabajo. No es que yo lo llene ahora aquí de conceptos y que se entrene en la vida laboral, pero ese trabajo también tiene que servir para vivir más felices. De ahí que entonces todos estos elementos que vamos a trabajar hoy y la necesidad de que esa persona tenga un desempeño responsable, un desempeño ético, que tenga un humanismo, ¿verdad? En función de ese desarrollo. Y ahí estamos entonces introduciendo la competencia. Pero también es importante, y vinculado con esto, que haya una unidad entre la teoría y la práctica, donde se pondere el ejercicio profesional, donde entonces yo logre vincular y llevar ese futuro ejercicio profesional a esa teoría, yo lo integre. Y por supuesto, todo esto que hemos visto, pues entonces conformará también esta tríada, ¿verdad? Que sea que haya una integración entre el proceso de formación, por supuesto, y el propio desempeño social. Es decir, que entonces en este sentido nosotros volvemos a insistir y estamos abogando, y es casi continuidad una conferencia de la otra, el lograr trascender, transitar de una educación tecnocrática a una educación humanista, de desarrollar la responsabilidad ciudadana, el compromiso social como valores que están asociados al desempeño profesional y, por supuesto, vinculado a la competencia. Desde este sentido, entonces, fíjense que qué sucede en el contexto educativo. En el contexto educativo, entonces, ante nosotros hay una serie de interrogantes importantes, y es ¿cómo voy a formar las competencias? ¿Cómo lograr ese hombre competente del siglo XXI? ¿Qué hacer en la educación? ¿Cómo lograr que ese aprendizaje, que en la conferencia anterior nos hablaban, como proceso que media el desarrollo, puede lograr ese desarrollo de personas competentes? Hay entonces una serie de desafíos que ahí los tenemos, que están todos en la base de algo que también es importante, que es preparar al claustro de profesores. Justo por estos desafíos, nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad o nuestra conferencia en el día de hoy, que tiene como un primer objetivo el presentar, el determinar, ¿verdad?, qué entendemos por competencia, expresarle nuestro constructo teórico de competencia, con incluso todo la epistemología alrededor de ella, y en este caso va a ser desde una noción configuracional y un enfoque histórico-cultural, para, en función de eso, entonces ir a este segundo desafío y abordar qué está pasando con la realidad y lograr una plataforma teórica consistente en este sentido, a partir de sus propias reflexiones, llevarlos a eso, a reflexionar en ello, identificando en la práctica educativa las convergencias, las divergencias con este modelo de competencia que nos hemos propuesto formar. Vamos a dejar solo en puntos finales esto de desarrollar una concepción metodológica
para el desarrollo de la competencia para actividades posteriores, incluso del propio grupo, que se planteen y que expresen modelos pedagógicos en función del desarrollo de esas competencias. Entonces, como ven, pues bueno, vamos a estructurar la competencia en este sentido, puntualizamos la conceptuación nuestra, ¿verdad?, de la competencia, y qué pasa con este momento entre el ideal y la realidad actuante, para dejar puntos importantes a reflexionar en torno a cómo desarrollar esta competencia. Justamente nosotros, profundizando en la epistemología de nuestro constructo teórico y haciendo un poco de historia para decirles cómo hemos ido avanzando y por qué hemos llegado a este modelo, pues entonces debemos plantear que las competencias, los antecedentes a este término se ubican desde la década del 50 del pasado siglo en el campo de la psicología, con Noam Chomsky, que trabaja la competencia lingüística y introduce este concepto para referirse al conocimiento formal y abstracto acerca de las reglas y principios que van a regular el sistema lingüístico. Es importante también señalar que se han destacado hallazgos importantes en el movimiento cognitivo y su aplicación en el campo educativo de las competencias, en el que, a pesar de su sesgo intelectualista, han logrado una importancia, dada su concepción de educación como un proceso orientado al desarrollo de competencias y habilidades para solucionar problemas, y sobre todo para el lograr el aprender a aprender. Es importante también que destaquemos que en la actualidad ha habido un incremento del abordaje teórico tanto en el contexto educativo como en el medio empresarial, y en este sentido veamos también que aquí en el campo gerencial aparece ante la necesidad de hacer predicciones ante la ejecución de un sujeto en su desempeño laboral, y veamos McClellan en 1973. También hay estudios importantes asociados a las características psicológicas que posibilitan un desempeño superior. Vean aquí autores como Boyack y Spencer, entre otros. Realmente en nosotros podemos continuar planteando, y aquí no quiere decir que yo les vaya a hacer toda la historia de las competencias, pero sí quiero irles diciendo el camino que de alguna manera nosotros, y hablo nosotros porque realmente somos un grupo, y ustedes verán cuando así lo plantee, pudiéramos hablar que en la actualidad, y a partir de este reclamo, ahí cada día se ganan más adeptos realmente en esta categoría competencia, y la categoría de competencia profesional como un sustento, ¿verdad?, para el desarrollo social, que habla de la necesidad de replantearnos en el campo educacional cómo desarrollarla. Nosotros, justamente ante esta multiplicidad, pudiéramos decir, de definiciones, de lo polémico que es el concepto, y yo los invito sencillamente, si ustedes quieren ver la multiplicidad de definiciones, no solo que recojan, por ejemplo, y que asistan a varios eventos científicos para que vean cómo cada uno de los estudiosos plantea conceptos diferentes, sino vayan, por ejemplo, a buscar sencillamente, digamos, videos sobre competencia, y verán cuántos conceptos diferentes ahí está, y es un concepto realmente la competencia de no solo actualidad, sino también de determinado, donde no se ha puesto de acuerdo, y aquí es decir, muy controvertido realmente este concepto, y justo la necesidad que habíamos planteado de utilizarlo en el campo educativo nos está diciendo que es necesario, para una mejor comprensión, pues entonces ver y determinar por dónde van, cuáles son las concepciones predominantes con respecto a este término competencia. Y hay una primera concepción, pudiéramos decir, que es una dimensión estructural funcional. Hay un doble criterio ahí clasificatorio que yo les voy a ir explicando, y que donde este primer criterio habla de una dimensión estructural y funcional que aborda los componentes y funciones de que se atribuyen a las competencias y los niveles de integración en estos elementos. Y aquí, en este sentido, hay dos enfoques, uno más reduccionista y otro más integrador.
realmente nosotros debemos plantear que el tratamiento inicial al término competencia se ha caracterizado por un enfoque reduccionista, porque se reduce la naturaleza compleja de estas competencias y se van a considerar sus dimensiones y sus componentes como elementos tangibles, medibles, mesurables, de una manera rígida. Y yo les voy a poner un ejemplo para ilustrarles esto. Hay muchos lugares que, digamos, incluso para aceptarlo a usted como trabajador, pues les hacen llenar unos test rígidos que más que responder a un desempeño, responden entonces a un conjunto de rasgos que minimizan la naturaleza compleja de la competencia e incluso que clasifican y etiquetean al ser humano. De ahí que nosotros pensemos que esto es una dimensión que reduce la naturaleza de la competencia. Hay otra dimensión también llamada dimensión cosmovisiva que aborda dentro de la competencia de alguna manera la concepción del mundo, ¿verdad? Del ser humano, el desarrollo y la educación. Hay un primer enfoque dentro de esta concepción predominante, dentro de esta segunda concepción predominante, que es un enfoque centrado en la competitividad. ¿Qué analiza este enfoque de la competitividad? Y ustedes verán cómo van a conocer enseguida qué pasa con este enfoque. Aquí se sustenta en una filosofía pragmática sobre la competencia utilitarista, racionalista, que privilegia el componente técnico por encima del componente humano. Aquí y de todo el desarrollo integral de la personalidad. Su lógica está centrada en la competencia, en la competitividad de las personas y entonces puede conducir a la formación de tecnócratas, de personas capaces de insertarse de manera muy eficiente en un mundo tecnológico, en procesos altamente calificados, pero relegado a un segundo plano el desarrollo humanista. Y veamos cuántas personas, y los voy a poner entonces a reflexionar, las personas que crean armas nucleares, que crean, ¿cuánto hay ahí? Sin embargo, ¿qué ha pasado con ese segundo componente? ¿Cuántos saben de todos aquellos elementos? ¿Cuántas habilidades no hay al respecto? ¿Cuánto no hay aplicado para lograrlo? Pero ¿qué pasa con el componente humanista? ¿Y qué pasa entonces con digamos, con un arquitecto, con un ingeniero que ha hecho un edificio precioso y en tiempo récord, pero que después puede tener un accidente las personas cuando habiten en él o sencillamente que puedan dañar al medio ambiente? Entonces, fíjense que estamos hablando de una persona competitiva, de una persona en competencia, no una persona competente, porque se ha relegado a segundo plano ese valor humano, ese desempeño ético, ese desempeño responsable, ese compromiso con la sociedad. Hay un segundo enfoque que, como ustedes ven, de esta dimensión, busca la formación para la ciudadanía del siglo XXI y se interesa entonces en desarrollar competencias para la vida. Y tiene entonces el propósito de formar mejores personas con una mayor realización individual que repercute en el bienestar y en el mejoramiento social y colectivo. En esta dirección es donde encarzan perfectamente los aprendizajes de la UNESCO como pilares para la educación de este siglo que estamos viviendo. Los más recientes trabajos están abordando las competencias como unidades integradas de recursos psicológicos y personológicos y que en este sentido no se reducen a las acciones ejecutadas por un individuo, sino que incluyen componentes que están interrelacionados y que determinan su actuación exitosa en un contexto concreto. Y en este sentido estamos hablando de un enfoque más integrador y es en ese donde nosotros nos estamos enmarcando y por eso les hice toda esta historia. Realmente este concepto de competencia ha ido logrando, como ustedes verán, cada vez se han ido ampliando su utilización, pudiéramos decir, tanto en el campo empresarial como en el campo educativo, en el campo psicológico. Realmente existen múltiples definiciones y clasificaciones de competencia, múltiples, y si no, los invito a buscar, el que no se haya adentrado en esta temática, a buscarlo, ¿verdad? Estas definiciones enriquecen, sin lugar a duda, la conceptuación del término y nosotros vamos a ir a ver algunas de ellas. También establecen pautas para su formación.
pero no todas han respondido a nuestro modo de ver a las exigencias de la educación, en el caso nuestro, de una educación cubana contemporánea, de una educación latinoamericana contemporánea. En este sentido, entonces, es necesario construcciones teóricas que se circunscriban no solo a la formación de tecnócratas, sino de un sujeto que promueva un desarrollo sostenible, un sujeto ético, un sujeto, es decir, que logre entonces desde esta vivir o actuar en función de un mundo mejor. Es en este sentido que nosotros les vamos a decir, y estamos hablando de nosotros, y ustedes verán qué ha pasado es decir, estos seguidores del enfoque histórico-cultural que señalaba el doctor Emilio. Hay un grupo de cubanos que vienen estudiando, ¿verdad?, qué ha pasado, y vamos a ver cubanos y vamos a ver cómo deriva incluso en otro, en latinoamericano. Y estos estudios han comenzado desde una noción configuracional, desde el enfoque histórico-cultural y una noción, les repito, configuracional que vamos a explicar detenidamente qué es, por los estudios de la doctora Ana María Fernández, de hecho, mi tutora, una de mis tutores de los estudios doctorales, que he trabajado la competencia comunicativa en profesores. La doctora Angelina Romeo también ha trabajado la competencia comunicativa. La doctora, y les voy a decir los nombres que más se destacan un poco para que también se familiaricen con la bibliografía, porque mi pretensión es que vayan a estudiar esto. La doctora González Maura, que es de las primeras que aborda y que determina, si explícitamente habla de este desempeño ético, acuñado con sus palabras ético y responsable. Aquí tenemos también a otros autores, Sosa, tenemos a la doctora Isel Parra, que trabaja en la competencia didáctica. De hecho, en estos momentos estamos tutorando juntas a una doctorante que está trabajando la competencia didáctica, ya no en profesores, sino en profesores en formación, en estudiantes que están estudiando en la licenciatura en carreras técnicas, y estamos trabajando la competencia didáctica con ella. También los estudiosos desde el año 2003 del Centro de Estudio están trabajando la competencia investigativa. La doctora Becerra trabajó la competencia comunicativa en egresados, en ingenieros egresados. Yo he trabajado la competencia comunicativa en profesores, la he trabajado en dirigentes, que fue mi tesis doctoral, la he trabajado en promotores de salud y en profesionales de la salud en estos momentos que se está trabajando también. A partir de estos estudios, pues también hay un grupo de profesores que hemos ido trabajando, y a partir de esto, es decir, a partir de tutoría o de asesoría doctoral. Por ejemplo, la doctora María Antonia Rodríguez, que trabajó la competencia tutoral también. Y todo este grupo estamos trabajando desde el enfoque configuracional, desde la noción configuracional. El doctor Reinier García, en estos momentos en Ecuador, que trabaja la competencia directiva. Hay un grupo también que tutoramos, en este caso en Dominicana, que han trabajado también la competencia. Por ejemplo, la doctora Miriam Gutiérrez, un excelente trabajo sobre la competencia comunicativa en estudiantes. La doctora Santana, trabajamos la competencia profesional para el odontólogo de una manera, es decir, con resultados muy satisfactorios al respecto. La doctora Bello, la competencia para el manejo de la tecnología en profesores de ciencias sociales. El doctor Andújar, que ha trabajado también la competencia para la detección del TDAH. Bueno, la doctora Reyes, que trabajó la competencia artística en profesores también de carreras en ciencias sociales. Vamos también en este sentido, y a partir de todos estos estudios que, como ustedes ven, devienen de otros estudiosos y que hemos continuado y seguimos trabajando en ello, hemos asumido una noción configuracional de la competencia, y en este sentido entonces nosotros hemos definido la competencia como una configuración psicológica que va a integrar dimensiones cognitivas, motivacionales, afectivas, metacognitivas e indicadores de la personalidad que van a propiciar un desempeño, en este caso, un desempeño profesional socialmente deseado en las situaciones que el rol demanda. Vean que estamos hablando de una noción configuracional que trasciende
los conocimientos, que trasciende las habilidades y que va a buscar otros elementos y otros recursos de la personalidad. Pero por demás estamos analizando en esta definición de competencia algo importante, y que esto sí es consenso de muchísimos autores, y es que la eficiencia, la competencia muestra su desempeño en la eficiencia de su comportamiento. ¿Qué quiere decir que muestra en su eficiencia en el comportamiento? Que un individuo no es competente cuando existen potencialidades en él, sino cuando lo demuestra en su desempeño. Y en esto, les decía, coinciden autores, aunque algunos han hablado de desempeño profesional socialmente deseado, otros han hablado de desempeño socialmente adecuado, de desempeño exitoso y otras terminologías, pero que hablan de desempeño eficiente, pero que hablan de un desempeño acorde, ¿verdad?, a las demandas sociales. Y por eso entonces se dice que esta persona tiene éxito y es competente cuando actúa acorde a esas demandas sociales. Esto está muy vinculado con un segundo elemento que les estoy planteando ahí en la lámina, y es con el carácter contextualizado. ¿Qué hablamos por este carácter contextualizado? Quiere decir que las competencias responden a un modelo de actuación que ha sido conformado histórico-socialmente. Y yo les voy a poner sencillamente un ejemplo. Una persona que trabaja, y aquí voy a aprovechar ya para que se imaginen algo también bonito y pues bueno, hacer una interrupción favorable a la atención. Una persona, digamos, que sea competente en Colombia, llega a París, puede que no sea competente, o viceversa. Una persona, un profesor que venga de París, puede que en Colombia no sea competente o que en Cuba no sea competente, porque hay determinadas características con las que no domina, hay determinados elementos empáticos que no logra con el auditorio, con los estudiantes. Lo mismo sucede que un profesor que era muy competente hace 25 años, en estos momentos no lo es. Y aquí estamos hablando entonces de la contextualización de la competencia con un... es decir, es la construcción histórico-social dada. Hay otro elemento también importante que queríamos hablar y que ustedes lo ven ahí, es el carácter del sistema. El carácter del sistema, estamos hablando de una persona, de una personalidad y donde hay una imbricación particular de sus cualidades. Y en este sentido está en la disímil integración que tienen todo lo que compone la personalidad, ¿verdad? De un modo simultáneo. Yo les puedo poner un ejemplo. A usted, por ejemplo, le gusta mucho el dibujo, usted ha estudiado elementos de dibujo, pero usted hizo una carrera de chef de cocina y usted es un chef competente, porque además esos contenidos usted lo integra en este desempeño que hace y usted decora estéticamente sus platos de una manera preciosa, y entonces usted también, eso está combinándose. Lo mismo sucede, hace días yo participaba en una actividad con un profesor que justo que trabajaba la competencia directiva y donde él, un excelente profesor, pero impresionante sus cualidades como orador. ¿Por qué? Porque se integran también en esta otra actividad como orador, pues muchos de los aprendizajes y de esos desarrollos se integran en esta subjetividad. Es decir, que estamos hablando de la integración de contenidos y de funciones en un constante dinamismo y que caracterizan las configuraciones esenciales en cada línea de expresión de la subjetividad. En este sentido también hay otro elemento importante y es el hablar del carácter autorregulado. Yo les voy a poner un ejemplo. Un docente que sea competente orienta su actuación en función de determinados objetivos, de un perfeccionamiento constante, al activar determinados recursos psicológicos como las motivaciones, las necesidades, su metacognición, los conocimientos, ¿verdad?, para perfeccionar continuamente su desempeño. En este sentido, nosotros podemos plantear e ir hablando que esta noción de competencia que le estamos planteando no es la noción que nosotros creemos la última aproximación teórica, ni creemos que es algo invariable, ni creemos que traemos la última verdad en torno a lo que les estamos planteando aquí. Realmente encierra 20 años de investigación de un grupo de trabajo, como les he mostrado aquí, pero que en realidad siempre vamos a ir encontrando, es una aproximación teórica, nuevas aproximaciones teóricas. Lo que sí estamos buscando es que supera una primera problemática que emerge en la actualidad, y es el
conceptuar de diferentes formas la competencia. Hay autores que plantean la competencia y dicen competencia, habilidad para... De hecho, los voy a poner a pensar. Hay muchos planes de estudio que dicen competencias a desarrollar en un estudiante universitario. Pone explicar el procedimiento. Eso es una competencia para un estudiante universitario. Habría que pensar, ¿y dónde está todo esto que hemos visto? Toda integración afectiva, cognitiva, es una competencia. Entonces, hay claridad entre competencia y habilidades, entre esa relación. Hay quienes llaman también destrezas. Yo les puedo decir que en estos días he estado asistiendo a un congreso que se abordaba una competencia, muy interesante la actividad. Sin embargo, se denominó la competencia de 3 formas. Se habló de la competencia, se partió de que era, y ustedes verán que también lo hay, una integración de conocimientos, habilidades y actitudes, que ahí también voy a ver esta integración y que otros elementos, a mi modo de ver, son necesarios para ser competente. En otros momentos se refirieron, bueno, estas destrezas para hablar de la competencia, y hablaron también, ¿verdad?, de otros elementos, de habilidades para hablar de esa competencia. Entonces hay que ser consecuente en todo momento con aquello que estamos planteando. Hay quienes también hablan de un conjunto de rasgos y estamos hablando de la primera clasificación que vimos que se da de competencia. Y otros que también plantean la competencia es la capacidad para... Y entonces yo le estoy diciendo, hay algunos que estamos reclamando la especificidad de la categoría competencia. Es lo mismo competencia que capacidad. Yo aquí les traigo unas ideas que son unas ideas partiendo de los estudios de la doctora Ana María que les refería, y donde evidentemente dice la competencia es una configuración. Por tanto, una comprensión estructural funcional de la competencia la distingue estructuralmente de las capacidades. Si vamos entonces a este enfoque histórico-cultural, a autores de este enfoque, vemos que han estudiado las capacidades, vemos entre ellos Artemieva, fundamentalmente Rubinstein y otros autores que ustedes están viendo aquí, plantea que la capacidad, es la potencialidad que puede llegar o no a convertirse en realidad y a actualizarse. Yo les pongo un ejemplo, yo puedo decir, oye, ese muchacho es muy capaz, es una persona muy capaz, pero nunca llega a realizarse, nunca ocupó el puesto. O qué capaz es ese muchacho cantando, ¿verdad? Sin embargo, nunca llega a un escenario. Cuando nosotros hablamos de competencia, es realidad actualizada. Se manifiesta en el comportamiento concreto y solo son definibles en la acción. Es necesario entonces, ¿verdad?, tener en cuenta nosotros estos elementos, que pase por arriba, es claro para nosotros tener en cuenta que un sujeto competente es aquel que incluso ha desarrollado determinadas capacidades, así como otros contenidos, procesos y propiedades psíquicas, y las pone al servicio de un desempeño, al tiempo que moviliza todos sus recursos para ello, de manera que para nosotros no es lo mismo competencia que capacidad. Hay una distinción importante y es que esas, más que potencialidades, tienen que verse en el desempeño en la práctica. Fíjense que nosotros queríamos plantearle algo importante, y es que apropiarse de esta noción de competencia está estableciendo precedentes esenciales en su formación, en el desarrollo y en la evaluación de la misma. ¿Por qué nos está determinando esto? Porque ver la competencia desde una noción configuracional nos está diciendo que se trasciende una comprensión estructural funcional, porque integra formaciones fundamentalmente cognitivos, de carácter motivacionales, afectivas, metacognitivas y otros contenidos y funciones de la personalidad. Es algo bien complejo y por tanto también estamos distinguiéndolo de habilidades, de capacidades y de otros elementos tangibles y medibles en la competencia. Fíjense entonces que nosotros estamos hablando de la competencia y estamos hablando de la competencia desde una noción configuracional que implica que hay una
integración, una imbricación particular entre todos estos componentes. Fíjense que no estamos hablando de un solo componente, por tanto nosotros no consideramos que sea solo la integración de actitudes, de conocimientos y de habilidades. Para nosotros es importante todos estos elementos cognitivos que vamos a detenernos, cuáles son la motivación como centro, porque usted puede tener muchas habilidades, pero si usted no está motivado por lo que está haciendo, no lo va a lograr. Por ejemplo, les voy a poner una de las competencias de que hablamos. Usted puede tener muchas habilidades comunicativas, pero si usted no está a gusto, si a usted no le gusta trabajar con estudiantes, si a usted no se siente bien en su centro, usted no las va a poner de manifiesto. Es más, le voy a una situación más simbólica. Usted puede ser muy buen comunicador, se comunica muy bien, es una persona empática, pero si la persona que tiene delante no le gusta, usted no las pone, no las despliega. Lo mismo sucede con cada uno de estos componentes, y el hablar de implicación particular quiere decir que el éxito en el desempeño no se puede reducir a un u otro componente o a todos de una manera rígida, al 95%, al 100%. No depende de cada uno. Nosotros podemos ser, por ejemplo, el doctor que me antecedió, Emilio, puede ser tan competente como la doctora Laura desde el punto de vista de la comunicación o como profesor. Sin embargo, uno está más motivado, uno es más apasionado. Sin embargo, por ejemplo, hay otro que tiene otras habilidades y hay como una compensación y una imbricación particular en cada cual. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, entonces nosotros desde esa perspectiva queremos hablar de este carácter configuracional. Fíjense entonces que dentro de estos elementos que componen la competencia tenemos una dimensión cognitiva que, dicho sea de paso, la estamos separando didácticamente. E incluso hay personas que dentro de los propios estudios cubanos dicen, no puedo separar, lo afectivo y lo cognitivo no se pueden separar, ¿verdad? Como no podemos separar la personalidad, solo le estamos didácticamente para su estudio. Dentro de esa dimensión cognitiva, ¿qué encontramos? Procesos cognitivos. Y los procesos cognitivos tenemos, bueno, todos conocen el proceso a través del cual nosotros penetramos ese reflejo, ¿verdad? Conocemos al mundo, pensamiento, memoria, atención, percepción. ¿Qué quiere decir? ¿Que la persona más inteligente es la más competente? No. No estamos, en primera que hemos dicho que de un componente no depende que usted sea más o menos y menos linealmente su desempeño con éxito, ¿verdad? Sino que es necesario tener el desarrollo básico de determinadas cualidades de esos procesos, y es un desarrollo adecuado de estos procesos. Usted quiere ser, por ejemplo, buen comunicador, pues lógicamente usted tiene que tener un desarrollo adecuado del pensamiento, tiene que tener un desarrollo adecuado hasta de la percepción. Entonces hay elementos que son importantes, ¿verdad? Pero con un desarrollo adecuado. Hay otros elementos importantes como es la base de conocimientos que implica el sistema de conocimiento sobre el cual, a partir del cual nosotros podemos ser competentes. Y aquí hablamos de la base de conocimiento y de tres indicadores fundamentales. Un primer indicador que tiene que ver con la amplitud y con la riqueza de conocimientos que tengo, por ejemplo, acerca de la profesión. Digamos, vamos a hablar de la competencia de los odontólogos, los conocimientos que tiene acerca de eso, de los procedimientos, de qué pasa. Pero también es importante tener en cuenta no solo la amplitud y la riqueza de conocimiento, sino también la profundidad y la especialización. Si yo soy un odontopediatra, ¿verdad? Como la doctora que les ponía de ejemplo, pues bueno, yo tengo que conocer qué pasa con el niño, qué pasa con todo su mecanismo, en este caso decir, con toda su dentición, con todos sus mecanismos al respecto, qué procedimientos se emplean, pero también es importante una organización. ¿Qué quiere decir en organización? Que es como yo saber cómo van a interactuar esos conocimientos ante una situación de problema. Es como si fuera, digamos, un archivo donde yo digo, bueno, ahora vi aquí este problema, yo necesito este conocimiento, ¿verdad? Acerca de tal procedimiento. Hay otro elemento importante que es cómo pongo en práctica ese conocimiento, cómo yo lo despliego, cómo yo lo aplico, y son las habilidades, que es el dominio de acciones psíquicas y prácticas que van a permitir, ¿verdad?, esa regulación racional de la actividad y que son esenciales para ser competente. Usted tiene que tener habilidades para determinados procedimientos en dependencia de la profesión en cuestión. Si estamos hablando de la competencia comunicativa, que es una de las que más me apasiona a mí, pues entonces evidentemente yo tengo que tener una empatía, tengo que tener una buena expresión, tengo que tener una buena escucha,
tengo que saber manejar los conflictos, es decir, es un saber hacer. Ahora, ¿qué sucede? Que muy vinculado e integrado a esto tenemos un componente, ¿verdad? Motivacional afectivo. Un componente motivacional afectivo que está hablando de que no solamente necesitamos habilidades, sino de que unido a estas habilidades, yo necesito tener necesidades, motivos, elementos movilizadores, necesidades, motivos, actitudes favorables a la profesión. Y en este caso también tengo que tener valores y vivencias afectivas positivas asociadas. Yo les decía motivaciones, yo no solamente puedo ver las actitudes para ser competente, yo necesito los motivos. La motivación está en el centro de la competencia porque es lo que moviliza esa actuación, ese despliegue de todo lo que usted tiene, ¿verdad? Ahora, otro elemento importante son las vivencias afectivas. Es importante tener vivencias afectivas alrededor positivas, alrededor de esa profesión que estoy llevando a cabo. Pero también tengo que tener entonces toda una serie de valores, ¿verdad? De vivencias, perdón, y de valores asociados a a ese desempeño, valores que tienen que ver con la profesión. Y por ejemplo, sigamos, si yo soy un profesional de la salud, yo sé que yo tengo que garantizar una postura ética ante ese paciente, yo tengo que tener un modo de comunicarme respetuoso, yo tengo que tener el consentimiento, ¿verdad? Además de la aplicación de ese consentimiento informado, yo tengo que también tener sensibilidad para saber en qué momento se encuentra, justo en momentos tan difíciles como en que los encontramos con esta pandemia. Es necesario también, yo les decía, tener estos valores y vinculados al desempeño. Pero también hay un elemento importante, una dimensión o componente importante, que es el componente metacognitivo, que no siempre aparece en todas estas personas que hablan de la competencia, y es aquel que a mí me permite saber qué está pasando conmigo misma, el autoconocerme. Y ahí vemos entonces la reflexión metacognitiva, en este caso de la comunicación, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Y que es decir, ¿qué está pasando en nosotros con este componente? ¿Qué está pasando con la regulación también? Es decir, cómo yo, en primer lugar, cómo yo valoro mis fortalezas, mis potencialidades, mis debilidades. Cómo yo desde la regulación metacognitiva, yo me superviso, yo me controlo, yo me autosupero. Y entonces ese continuo autoperfeccionamiento es esto. Fíjense la diferencia con la competitividad. Es prácticamente un competir conmigo mismo, un cómo yo me supero. Y eso es necesario para ser competente. Si no me quedo estático, si no, no mejoro. Si yo no sé cómo estoy actuando, en qué tengo que mejorar, en qué no, hacia dónde me dirijo, pues entonces lógicamente no puedo ser una persona competente en este sentido. Y hay elementos también que nosotros aquí les traemos algunos, pero que es el modo de funcionar la personalidad, donde yo tengo que entonces tener claro que yo tengo que saber el cómo opero, el cómo funciono. Por ejemplo, para yo ser una persona competente desde la comunicación tengo que ser flexible. Para yo ser una persona competente como profesor yo tengo que ser flexible. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué está sucediendo, yo tengo que trabajar este emergente en el aula. Porque yo puedo traer un plan, pero si yo veo que hay una situación en el grupo, yo tengo que saber cómo elaboro eso, cómo yo logro flexiblemente en manejar. Lo mismo sucede con el profesional de la salud, ¿verdad? Debo ser asertivo en el caso de ser un profesor. Debo tener un autocontrol emocional, sobre todo en carreras como, en profesiones, disculpen, como las profesiones vinculadas a la salud. Imagínense ustedes si yo llega un paciente y yo estoy más desbordada que el paciente, por eso es tan importante y hay muchos efectos ahí donde yo no puedo, digamos, tener a personas, tratar a veces a personas tan cercanas afectivamente. Vean cómo entonces estamos hablando de, en resumen, de que estas dimensiones, estos indicadores que permiten conformar y que se configuran en la competencia, tienen una interrelación particular desde la subjetividad del ser humano, donde todos evidentemente somos diferentes. En este sentido, es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta que desarrollar estas competencias de un carácter configuracional está suponiendo que su desarrollo
no se puede analizar al margen de los recursos personales asociados a esta competencia y donde yo tengo que concebir un particular diseño de influencias educativas a partir de un enfoque íntegro de la personalidad. Yo tengo que eso lograrlo, desarrollar eso integralmente. Y eso, ¿cómo lo logro? Lo decía el doctor Emilio, y nosotros no nos pusimos de acuerdo para hacer la competencia en el sistema actividad comunicación del sujeto. Veamos entonces cómo el hablar de la competencia implica una neoformación psicológica superior que se constituye en un resultado complejo de ¿qué? De los nexos existentes entre la cultura, la educación y el aprendizaje, donde evidentemente nosotros desde esta perspectiva tenemos que lograr, ¿verdad?, este proceso, y creo que de manera muy clara se presentaba esta relación educación-desarrollo, que donde nosotros lo concretizamos, ¿verdad? Lo concretizamos evidentemente en el centro educativo, en la escuela, pudiéramos decir. Y en este sentido, entonces, nosotros queremos hacer una contratación en torno a los elementos que hemos visto hoy y que suceden en la práctica educativa, pero nuevamente voy a hacer una interrupción y ponerlos a imaginar algo. Vamos a imaginar algo que a mí me gusta ponerlos a imaginar para ver qué pasa con la realidad y qué pasa con lo que estamos haciendo. Imaginemos que a nosotros nos gusta mucho tener en el patio de nuestra casa una mata de una planta de durazno, ¿verdad? Pero tenemos un vecino que nos llega y nos regala una semilla de mango. Nosotros vamos con nuestra semilla, la plantamos en el patio de la casa y le decimos que me salga durazno, que me salga durazno. Todos los días la riego y le pido que me salga durazno, que me salga durazno. De pronto yo voy a ver que empieza a salir una plantita, ¿verdad? Ahora, cuando yo veo esa plantita, digo, ay, qué bueno que me salga durazno. Yo todos los días le he pedido que me salga durazno. Pero, ¿qué va a pasar? Con los días yo voy a ver con asombro, con incredulidad, que no es durazno lo que está saliendo. ¿Qué cosa es lo que está saliendo? Está saliendo una planta de mango. ¿Por qué? Porque yo lo que sembré fue mango. Ahora yo les voy a remitir a ustedes y a ponernos esta historia que yo les he puesto, este símbolo, a llevarlo a la realidad. Pensemos qué pasa. ¿Qué pasa en la actualidad? Revisemos las políticas educacionales de todos los países. ¿Qué dice? Formar profesionales competentes. Revisemos las misiones de todos los centros universitarios en estos momentos y de otros centros educativos, formar profesionales competentes, formar técnicos competentes. ¿Pero qué hacemos? ¿Sembramos competencia siempre? ¿O queremos durazno y sembramos mango? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué sucede en nuestra práctica educativa? Les voy a poner varios ejemplos y vamos a analizar qué elementos esenciales nosotros hemos analizado hoy en torno a la competencia y ver qué está pasando en la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hablamos de configuración, de lo importante que es la motivación. Sin embargo, muchas veces nosotros desmotivamos y ¿saben qué hacemos? Convertimos la evaluación en el centro y llenamos a los estudiantes y yo he escuchado criterios muy cercanos donde me dicen, este tema que estoy dando hoy es interesantísimo, pero no tengo tanto tiempo porque es que me han puesto muchas evaluaciones. Estamos formando profesionales de la salud muchas veces y estamos creando tecnicistas robotizados y memorísticos, donde tienen que aprenderse muchos contenidos. Hay países incluso que hablan de como un examen que supuestamente debe ser de desempeño para comenzar, para obtener plaza, para poder trabajar. Sin embargo, ¿qué pasa con estos exámenes? Muchas veces que tienen 300 preguntas de verdadero o falso y a veces son de conocimiento, pero nosotros queremos competencia y la competencia se ve en el desempeño. Hay otros elementos importantes también. Nosotros queremos desempeño y nosotros ponemos preguntas memorísticas. Y en función de eso, entonces, muchas veces lo que hacemos es que preparamos, digamos, a las propias universidades para que pasen estos exámenes memorísticos. Nosotros muchas veces también estamos planteando en la necesidad del desarrollo de vivencias afectivas y a veces hacemos que las personas por tiempo le ponemos 3 exámenes el mismo día porque queremos, y entonces eso lo que hace es ponerlos tensos y bloquearlos emocionalmente para antes de aprender. Nosotros queremos o sabemos que uno de los recursos importantes es desarrollar la autoestima, sin embargo, no siempre contribuimos a eso, no siempre contribuimos a un desarrollo metacognitivo, no ponemos a la persona a autoconocerse, a autopensarse.
y entonces tampoco lo adentramos en mecanismos resilientes en estudiantes para que estos estudiantes ante el fracaso, ¿verdad? Se sientan cómo lograr estas situaciones de fracaso, estas situaciones negativas que todos tenemos que enfrentar en nuestra preparación profesional. También hay algo importante, que es que nosotros planteamos que el desarrollo de la competencia está vinculado a lo histórico, cultural, es el desempeño exitoso en un contexto histórico dado, está contextualizado. Sin embargo, ¿qué pasa? Pónganse a pensar, y yo escuchaba en una conferencia del doctor Calviño, uno de los psicólogos más mediáticos en nuestro país, que daba una conferencia y que decía, les he hecho encuestas, decía él, y he preguntado cuánto de literatura propia nosotros utilizamos, cuánto de literatura latinoamericana, y no llega ni al 50%. Se decía, estamos trabajando, los directores de centros universitarios, los rectores decían que se estaban trabajando en los problemas profesionales del país, un 80%, sin embargo, se está solucionando esos problemas con conocimientos, con procedimientos importados totalmente. Decía, se importan los conocimientos, pero, por ejemplo, la mayoría de las preparaciones se están haciendo fuera de Latinoamérica y eso se premia. Decía, en estos momentos en Estados Unidos están estudiando 4.314 estudiantes entre México, estos datos los daba el doctor Carviño, entre México, Colombia, Venezuela y Perú, y eso es premiado, porque en esas universidades, cuando usted pasa estudios posgraduados, entonces usted, o incluso hasta pregrado, usted recibe mejores posturas de empleo. Pero ¿con qué bibliografía trabajamos fundamentalmente? Con bibliografía autóctona, con bibliografía, con procedimientos que nos permitan resolver nuestros problemas. No los importamos de Europa y de otros. Entonces, fíjense cómo hay toda una serie de realidad educativa que no se corresponde con el ideal de competencia que nosotros hemos planteado desarrollar. En este sentido, entonces, fíjense que es importante también tener en cuenta toda una serie de ideas. Ideas que es necesario rebasar, ideas que nos dirían que es necesario o que nos llevan a la necesidad de romper dicotomías existentes en la enseñanza tradicional. Y estas dicotomías vamos a ver que si nosotros no las rompemos, no vamos a lograr elementos que nos lleven a la competencia. Yo quiero, muy rapidito, pero una historia que me gusta mucho y creo que el tiempo me quedan unos 8 minutos y puedo leer la historia y plantearle mis consideraciones finales. ¿Qué dice esta historia así? Al inicio del año escolar, una maestra, la señora López, se encontraba frente a sus estudiantes de quinto grado. Y como la mayoría de los maestros, ella miró a los chicos y les dijo a todos que los quería por igual, pero eso era una gran mentira. Porque en la fila de adelante se encontraba hundido en su asiento un niño llamado Pedro. La señora López lo conocía desde el año anterior, cuando había observado que no jugaba con sus compañeros, que sus ropas estaban desaliñadas y que parecía siempre necesitar un baño. Con el paso del tiempo, la relación de la señora López con Pedro se volvió desagradable hasta el punto que ella sentía gusto al marcar las tareas del niño con grandes tachones rojos y ponerle 0. Un día, la escuela le pidió a la señora López revisar los expedientes anteriores de los niños de su clase y ella dejó el de Pedro para último. Cuando lo revisó, se llevó una gran sorpresa. La maestra de Pedro en el primer grado había escrito: es un niño brillante con una sonrisa espontánea, hace sus deberes limpiamente y tiene buenos modales. Es un deleite tenerlo cerca. La maestra de segundo grado puso en su reporte: Pedro es un excelente estudiante, apreciado por sus compañeros, pero tiene problemas debido a que su madre sufre una enfermedad incurable y su vida en casa debe ser una constante lucha. La maestra de tercer grado señaló: la muerte de su madre ha sido dura para él, trata de hacer su máximo esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés y su vida en casa le afectará pronto si no se toman algunas acciones. La maestra de cuarto escribió: Pedro es descuidado, no muestra interés en la escuela, no tiene muchos amigos y en ocasiones se duerme en clase. La señora López se dio cuenta del problema y se sintió apenada consigo misma. Se sintió aún peor cuando al llegar la Navidad todos los estudiantes le llevaron sus regalos envueltos en papeles brillantes y con preciosos listones, excepto Pedro. El suyo estaba torpemente envuelto en el tosco papel marrón de las bolsas del supermercado. Algunos niños comenzaron a reír cuando ella sacó de esa envoltura un brazalete de piedras al que le faltaban algunas y la cuarta parte de un frasco de perfume.
Pero ella minimizó las risas al exclamar: ¡qué brazalete tan bonito!, mientras se lo ponía y rociaba un poco de perfume en su muñeca. Pedro se acercó ese día a la señora López y le dijo: señora, hoy usted olió como solía oler mi mamá. Después de que todos los niños se fueron, ella lloró por un tiempo y desde ese día renunció a enseñar solo lectura, escritura y aritmética, y también comenzó a enseñar valores. Rompió la dicotomía entre lo instructivo y lo educativo, valores, sentimientos y principios. Le prestó especial atención a Pedro entre lo afectivo y lo cognitivo. Le prestó atención especial a Pedro, el protagonismo y la dirección del grupo. Al final del año, Pedro se había convertido en uno de los más listos de su clase, y a pesar de su gran mentira de que los quería a todos por igual, la señora López apreciaba especialmente a Pedro. Un año después, ella encontró debajo de la puerta del salón una nota en la cual el niño le decía que era la mejor maestra que había tenido en su vida. Pasaron 6 años antes que recibiera otra nota de Pedro, y le contaba que había terminado la secundaria obteniendo el tercer lugar en su clase y que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en su vida. 4 años después, la señora López recibió otra carta donde Pedro le decía que aunque las cosas habían estado duras, pronto se graduaría en la universidad con los máximos honores, y le aseguró que ella era aún la mejor maestra que había tenido en su vida. Pasaron 4 años y llegó otra carta, y esta vez Pedro le contaba que después de haber recibido su título universitario había decidido ir un poco más allá, y le reiteró que ella era la mejor maestra que había tenido en su vida. Ahora su nombre era más largo. La carta estaba firmada por el doctor Pedro Rodríguez Máster. El tiempo siguió la marcha, y en una carta posterior Pedro le decía a la señora López que había conocido a una chica y que se iba a casar. Le explicó que su padre había muerto hacía 2 años y se preguntaba si ella accedería a sentarse en el lugar que normalmente está reservado para la mamá del novio. Por supuesto que ella aceptó, y para el día de la boda usó aquel viejo brazalete con piedras faltantes y se aseguró de comprar el mismo perfume que le recordaba a Pedro su mamá. Se abrazaron y el doctor López susurró al oído de la antigua maestra: gracias por creer en mí, gracias por hacerme sentir importante y por enseñarme que yo podía hacer la diferencia. La señora López le contestó: estás equivocado. Fuiste tú el que me enseñó que yo podía hacer la diferencia. No sabía enseñar, educar, hasta que te conocí. Fíjense entonces cómo está también integrado lo afectivo, lo cognitivo, lo grupal y lo individual. Y yo he tratado también aquí de vincular la teoría con la práctica, simbólica y llevándolo a una historia, pero vinculando esa teoría con la práctica. Quiero entonces, además de dejarlos pensando, pues entonces presentarles unas ideas finales que no por ser finales son para cerrar, sino para abrir la reflexión de ustedes. Y en este sentido pienso que se precisa desde plataformas teóricas consistentes, modelos pedagógicos que se dirijan a la formación de competencias con énfasis en el ejercicio profesional, la problematización y aperturas epistemológicas diversas y operativas. Yo no le puedo llevar todo ya terminado, elaborado. Volvemos otra vez a esos exámenes. Usted no sacó, aunque dio su criterio, pero como se hizo por una clave, pues entonces aunque su criterio sea válido y usted llegó por otro camino, pero no cumplió con la clave y le quité punto. Pero además es importante lograr modelos pedagógicos con una narrativa y producciones propias, autóctonas, latinoamericanas, que reflejen la realidad de su país, de alternativas múltiples, que favorezca la interdisciplinariedad, porque estamos viendo el desempeño y para resolver un problema yo necesito de diversas áreas, la transdisciplinariedad, a favor de las transformaciones hacia un desarrollo humano, sostenible, ecológico, con responsabilidad ética, que asuma los contextos actuales tan convulsos. Para nadie es un secreto que los contextos actuales cada vez son más convulsos y mediados por tecnología, por un desarrollo tecnológico gigantesco. Y tenemos que entonces nosotros ver en esos contextos actuales, históricos, culturales, cómo también vamos entonces desarrollando esta formación por competencia. Es importante lograr modelos que ponderen la intersubjetividad, y ya no lo tengo que explicar porque el doctor Emilio hacía referencia a estos elementos de intersubjetivo, a estas relaciones grupales, a esta presencia del otro.
la creatividad, la criticidad y el hombre como centro. Fíjense que efectivamente esta idea de la formación está vinculándose al desarrollo profesional y personal y está relacionada con una cultura del aprendizaje, el aprender a conocer, en este caso como un proceso que requiere sobre todo de estrategias de aprendizaje, de la búsqueda de información a través de recursos digitalizados y analógicos, del desarrollo de habilidades para lectura, de una lectura crítica. No puedo, yo tengo que asimilar críticamente todo lo que estoy recibiendo y leyendo. Un aprender a hacer que implique un cambio, que estimule la capacidad emprendedora, la iniciativa, la innovación y el vínculo teoría-práctica. Un aprender en este caso hacer, en correspondencia con los principios de la ética de cada profesión, el respeto al desarrollo humano sustentable, la preservación de la identidad, un aprender a vivir con los demás que implica no solo el carácter social del hombre, sino en los momentos actuales, estos grupos multidisciplinarios que implica que es tan importante aprender a comunicarse, que es tan importante, y sobre todo adaptándose al medio que se usa, pero donde la individualidad no se ve aplastada por el propio grupo, donde es importante quede claro el fortalecer los valores éticos desde el propio proceso de aprendizaje que a veces nosotros no tenemos en cuenta y buscamos competencia. ¿Y por qué tú sacaste 5 y el otro y tu amiguito sacó 4? Es decir, desde el propio proceso de aprendizaje buscar estos valores y esta ética, estos principios, estos valores comunicativos asociados al desempeño comunicativo. Y un aprender a desaprender que implica decir, trascender todo aquello que ya nos sirve y que no nos es útil en el momento, pero desde escenarios actuales donde nosotros seamos capaces de superar dialécticamente y asumir positivamente aquello, aprender de las situaciones y asumir lo positivo y saber que hay cosas obsoletas con las que nos vamos pues nosotros a trabajar. Finalmente, solo decirles que es necesario buscar competencias que ponderen una relación más humana, más ética, más responsable con los demás y con la naturaleza y buscando esta perspectiva humanista a lo largo de toda la vida que propicie un mayor desarrollo social, económico y cultural. Hasta aquí han sido mis experiencias, mis ideas fundamentales y que ha sido solo con el objetivo de ofrecerle aproximaciones teóricas y sobre todo llevarlo a reflexionar sobre la necesidad de este profesional competente que la sociedad está demandando. Por supuesto, yo no aspiro a que ustedes estén de acuerdo con todo lo que estoy planteando, pero sí quiero suscitar en ustedes reflexiones, divergencia, convergencia y sobre todo una mirada interna de qué está pasando con la realidad educativa en la que ustedes se están desarrollando. Si en alguna medida, pues entonces logro inspirarlos en alguna de estas cosas que les decía, pues yo estaré muy satisfecha, además de haber estado, pues también alegre de haber visto a algunas personas con las cuales tengo también muchísima cercanía afectiva. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a usted, profesora Odalis. Para nosotros es un placer tenerla en este espacio. Y bueno, mientras dejamos de compartir su presentación y compartimos la siguiente conferencista, que es Laura Rambal, pues podemos ir resolviendo algunas de las muchas preguntas que han comentado